Les ruego por favor que marquen estos pasajes ahí en sus Biblias, que son muy interesantes, de cómo se debe de gobernar, dirigir a una nación, a una ciudad, a un estado. Vamos a hablar en esta mañana de ello. ¿Están conscientes? ¿No se han dormido? ¿No? A ver, quiero escucharles. Muy bien. Quiero que estén conmigo un ratito. Nos hemos alargado porque el hermano quiere que esperemos a los niños. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Es muy importante lo que dice y que yo les había comentado. Tal vez, muy rara vez va a escuchar usted esta serie de mensajes y hay quienes pudieran pensar que como cristianos no debiéramos tocar estos mensajes. Yo creo que sí. Mi propuesta en esta mañana es nuestro deber ante la patria. Esa es mi propuesta. ¿Cuál es nuestro deber ante la patria? Ahorita que mi país está en una efervescencia política, como cristianos debemos de conocer cuál es nuestro lugar de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Entonces, en estos momentos les ruego que estén conmigo y puedan valorar ustedes a las personas, los cuales son candidatos a la presidencia de nuestro país, algunos a las gobernaturas y otros a las presidencias municipales. Pero ¿cuál es nuestro lugar como cristianos? Quizá esta es la segunda ocasión que yo tomo un pasaje como esto. Las iglesias no lo usan muy seguido, usted tampoco lo lee en su Biblia muy seguido, ¿verdad? Pero aquí estamos. Le doy muchas gracias a Dios por la experiencia que me ha dado de acompañar a algunos políticos. En Reynosa yo fui compañero de Manuel Canales, quien fue presidente de la ciudad hace muchos años. Ya no me atrevo a decir que fui su consejero, pero sí fui su compañero. En Miguel Alemán fui compañero de otro presidente municipal, el doctor Gustavo Páez. También con él me junté sus 3 años de gobierno, inclusive cerraba, él tenía una estación de radio y la cerraba a las 10 de la noche en aquel tiempo y me daba el lugar para que yo concluyera y cerrara la estación de radio. Y esto me llevó a aprender mucho acerca de los políticos. En Reynosa con Manuel Canales hubo mucho acercamiento, de tal manera que con él pudimos conseguir un permiso para abrir una estación de radio cristiana. Muchas de las cosas de hoy no las desconozco, unas son nuevas completamente y sí las ignoro, pero en cuanto a medios de comunicación, hermanos, le he usado muchas ocasiones. En la primera iglesia bautista de Corpus, sin saberlo, me tocó un domingo predicar estando el gobernador de Texas ahí presente. Después me dijeron, tal vez se me dicen antes, me pongo a temblar y no predico, ¿verdad? Pero me dijeron cuando ya habíamos terminado. Entonces, es importante lo que queremos compartir y ojalá también podamos compartirlo con algunos de los políticos y usted tenga la mejor decisión para emitir su voto cuando tengamos que hacerlo para el presidente o la presidencia de nuestro país. Ya leímos los pasajes, son muy claros, están en el libro de los Proverbios y el que más impacta es Proverbios 14:34, ¿verdad? Lo mismo el 29 que leíamos es maravilloso. Pero, mis amados hermanos, en nuestro tiempo, la mayoría de los cristianos no pensamos en nuestra responsabilidad para con nuestro país, en el que Dios nos ha hecho nacer. Un hermoso país se llama México. La palabra patria proviene del latín pater. Y es, hermanos, ¿verdad? Demuestra nuestra obligación. Cuando en latín hablamos de pater, esta palabra me dice la obligación que yo tengo. Y de ahí viene la palabra patria. ¿Cuál es mi obligación para con mi patria? Fíjense ustedes, algunos piensan que no es un tema que corresponda a la iglesia,
Pero el apóstol Pedro dijo, teman a Dios los cristianos y honren al rey, honren al presidente, honren al gobernador, honren a los senadores o a los diputados, aunque yo sé que a su mente pueden venir muchas cosas, pero así nos dice la palabra de nuestro Dios. Es deber de la iglesia, en primer lugar, proclamar la nueva vida en Cristo. Esa es nuestra tarea. Notemos ahí en Mateo 28:10, después de la resurrección, Cristo dijo a aquel grupo de mujeres, vayan a mis hermanos y anúncienles las buenas nuevas. Esa es la tarea que tenemos como iglesia prioritariamente, decirle a la gente cuáles son las buenas nuevas. Pero hermanos, también estas buenas nuevas que debemos nosotros proclamar están en Romanos capítulo 10, verso 15. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es el mensaje que la gente necesita. El mensaje de las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Pero dar estas buenas nuevas implica también dar nuestra vida en servicio a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestra ciudad. Si servimos a Dios, debemos servir también a nuestra comunidad. Que esto no lo olvidemos. En estos versículos que leía nuestro hermano que dirige nuestro culto, leemos que son consejos del rey Salomón. Y nos da un buen resumen de lo que es base de nuestra nacionalidad. ¿Qué nacionalidad tienen ustedes? Ok. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? Primero leamos, la justicia engrandece a la nación. Fíjense ustedes muy bien. Nuestros candidatos se pelean y se dicen sus verdades y sacan sus trapos sucios. Pero nadie me habla de hacer justicia. Mi país necesita justicia. La justicia engrandece a la nación. Nos dice la palabra de nuestro Dios. Déjenme explicarles el concepto justicia. Allí en Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa la palabra justicia? Sobre todo en este pasaje, mis amados hermanos. Aquí no me habla exactamente de lo que entendemos por justicia hoy. Pues cuando yo hablo de justicia hoy, pensamos en tribunales, en jueces, en leyes, etcétera. Pero aquí en este pasaje se refiere a andar rectamente con relación a los demás de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es justicia en la Biblia? Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios. Claramente, vuelvo a repetirlo. Andar rectamente. ¿Qué es justicia para un cristiano? Andar rectamente en relación con los demás y de acuerdo con la voluntad de Dios. Eso es justicia en la Biblia. Y analícelo de cualquier punto que usted quiera. Algo que leía
Y esto está relacionado con los argentinos, ellos lo han de saber mejor que yo. Dice, el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina declara que Dios es fuente de toda razón y justicia. ¿Sí o no? Dios es fuente de toda razón y justicia. Mis amados hermanos, por eso al político hay que darle, hermanos, las promesas de Dios. El hombre que esté en una posición política necesita varias cosas especiales. Primero, al político necesita sabiduría sobrenatural, no la del hombre. ¿Cuál es la sabiduría sobrenatural? La que viene ¿de quién? De Dios. Todo político necesita sabiduría de Dios. Y ustedes deben escuchar a esos hombres. ¿Qué tanta sabiduría tienen de Dios para que ustedes puedan emitir su voto? ¿Qué tanta sabiduría tienen de Dios? Dice la palabra de nuestro Dios o la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová nuestro Dios. Entonces, mi presidente en México necesita sabiduría. Mi gobernador en Guanajuato necesita sabiduría. Mi presidente en la ciudad de León necesita sabiduría, pero sabiduría de Dios. El pueblo que no tiene sabiduría perece. Y necesitan, hermanos, esto. Escuchen a los hombres. Si tienen esta sabiduría de nuestro Dios. Pero, hermanos, coloquémonos en la posición de un presidente o de un senador que sabe que tiene que hacer decisiones y que van a afectar a millares y necesitan ¿qué? Sabiduría de Dios. Tienen que tomar decisiones, cualquiera que sean. Y para hacerlo, sí van a afectar a muchos, quizá no a todos, pero necesitan la sabiduría de Dios. Chéquelos usted. A cada uno de ellos, mi amado hermano, coloquémonos en esa posición. Ellos tienen que tomar decisiones que afectan a muchas vidas, a millones tal vez, y necesitan esta sabiduría sobrenatural. Uno, ¿qué necesita un político hoy? Sabiduría sobrenatural. Escuchaba a unos periodistas decir, hablando de los presidentes aquí de León, de los candidatos, mejor dicho, o precandidatos, como queramos llamar. No, pues es fulano, es esta dama, es este varón, y decían ellos mismos, pero este como que no tiene muchas cartas políticas, este como que no le echa mucho a política, este como que es nuevo. En lo que se fija esta gente, cuando lo que necesitan nuestros líderes es sabiduría de Dios. Segundo, mis amados hermanos, necesita una intervención soberana de Dios. ¿Cuántas cosas están fuera del control de un político? ¿Cuántas? Cantidad, hermanos. Están fuera de su control. El político puede hacer leyes, puede demandar que se lleven a cabo, pero si no hay una intervención de Dios, en esos casos es imposible que la nación se sujete a las leyes. Y más cuando en mi país
se acuña el pensamiento y la filosofía de decir que las leyes se hacen ¿para qué? Para romperlas. Para transgredirlas. Entonces, la segunda cosa que necesita un político es una intervención soberana de Dios en su vida, en su familia, en su pueblo, en su nación. Dejemos que Dios intervenga en nuestra patria. Mis amados hermanos. Y tercero, el político necesita contentamiento nacional. ¿Qué pasa cuando una nación no está contenta con su presidente o su gobernante? ¿Qué pasa? No quiero poner ejemplos, pero hay naciones que no están contentas con su presidente y se levantan revueltas por todos lados. Un presidente necesita, hermanos, contentamiento nacional o de ciudad. Si el político no consigue contentar a la nación, su vida va a ser infeliz, su familia va a ser infeliz. Pues él es una persona y también tiene esposa, tiene hijos. Y la riqueza más grande para el político es su gente, su pueblo, y el bien más grande que puede hacer un político para levantar un pueblo, que es, con la ayuda de Dios, crear el ambiente para un gran despertamiento espiritual. Que declaren, hermanos, a toda la gente que hagan oración, que le pidan a Dios por ellos. Ojalá que alguno de estos líderes se acercaran al pueblo y dijeran, ¿saben qué los necesitamos? Les pedimos sus oraciones, sus rezos, como le quiera llamar, a Dios por nosotros, para que haya un avivamiento nacional. Ojalá que quien vaya a ser mi presidente en México tuviera la amabilidad de enviar una cartita a toda la gente, a todas las iglesias sin denominación o con ella, diciendo necesitamos que oren por nosotros y por nuestro país. Yo sé que no la vamos a recibir, pero es deber del cristiano hacerlo. Aún el presidente de nuestra ciudad de León, Guanajuato, necesita las oraciones del pueblo cristiano. Esa es la tercera cosa, hermanos. Necesita tener a un pueblo contento, y eso solamente lo puede hacer Dios. Solamente lo puede hacer nuestro Dios. Hay una parte en la historia que me sacude, y esto tiene que ver con la Revolución Francesa. Allá por los años 1760, 70, 80. La Junta de Gobierno de Francia, en esos años, decretó que no había Dios en Francia. Dios no existe. No hay Dios. ¿Cuál fue el resultado de ese tiempo en Francia? De esos años de tinieblas. ¿Cuál fue el resultado? La anarquía, la confusión, la licencia, el terror y el derramamiento de sangre en todo el país. Hasta que un día, reunida la gente, hermanos, reunida la Junta de Gobierno de Francia, Robespierre, uno de los líderes de la Revolución Francesa,
se puso de pie y dijo: señores, si no hay Dios, tenemos que hacer uno. No podemos gobernar a Francia sin Dios. Y no se puede gobernar a México sin Dios. Óiganlo, políticos. Mi presidente municipal, no se puede gobernar a León sin Dios. Robespierre, como parte del gobierno de Francia, se levanta y le dice: señores, si no hay Dios como lo anunciamos en la ley, pues entonces hagamos uno, porque Francia necesita un Dios. No podemos gobernar a Francia sin Dios, y la Biblia dice en Proverbios 4:34: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado afrenta a las naciones. Pero la verdadera justicia solo se encuentra en Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice: en Cristo es justificado todo aquel que cree en Él. Sí, nuestra nación necesita a Dios. No se puede gobernar, hermanos, con justicia a nuestro país sin Dios. México necesita a Dios. Cuando hay justicia, hay paz. Y Jesucristo es el sol de justicia. Cuando hay justicia, hermanos, hay paz. Ya no más país injusto. Cuando hay justicia, hay paz. Se va por el camino del progreso y un buen camino, el camino de Dios. Cuando hay justicia, hay compromiso entre los sectores de la sociedad y tenemos paz. La Biblia dice, Isaías 45:24, en Jehová está la justicia y está el poder. En Dios está la justicia y está el poder. Concluyamos. El pecado afronta o afrenta a las naciones. En el fondo, hermanos, todos los que ustedes saben que son candidatos en nuestro país, todos hablaron de enfrentar ¿qué? La corrupción. La corrupción. Vamos a enfrentar la corrupción. Vamos a enfrentar la deshonestidad y las mafias. Pero hermanos, la sociedad está corrompida porque el pecado corrompe. Romanos 3:23, que dice: la paga ¿qué? Por cuanto todos pecamos. Entonces todos estamos ¿qué? No, aparte alejados de Dios, corrompidos. Por cuanto en mi país todos son pecadores, por eso hay ¿qué? Corrupción. ¿No es la corrupción pecado? Fíjense, mis amados hermanos. El pecado corrompe, dice la Biblia. Corrompe. Y al que se deja corromper entra en la corrupción. Por cuanto todos pecamos. Entonces, ¿cómo combatir la corrupción? ¿Qué necesita México? A Dios, que sus pecados sean
perdonados. Una gente, por corrupta que sea, cuando conoce a Dios en Cristo, deja de ser corrupta. Debemos denunciar la corrupción a cualquier precio. Tenemos que predicar contra el pecado, porque aún en las iglesias cristianas ya no quieren los hermanos que les prediquemos del pecado. ¿Por qué les duele? ¿Por qué les lastima? ¿Por qué les ofende? Por cualquier cosa. Pero las iglesias cristianas no estamos predicando en contra del pecado, y ya hay iglesias cristianas evangélicas corruptas. Toda iglesia que no predique contra el pecado es una iglesia corrupta. Nadie dijo amén. No se asusten. Toda iglesia, hermanos, doctrinalmente, que no predique contra el pecado es una iglesia corrupta. Mis amados hermanos, tenemos que predicar contra el pecado. Luchemos en contra del pecado y contra sus consecuencias. Terminemos. La salvación es Cristo, la salvación de mi país. Cristo no aprobó el pecado, sino que dio su vida para salvarnos del pecado. Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores, Cristo ¿qué? Murió por nosotros. Savonarola, en el siglo XV, gobernó Florencia, en Italia. Era un monje, y su principio para gobernar fue predicar el temor de Dios y apartarse del pecado. Nosotros debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos pedirle a Dios que Él ponga el mejor gobernante para nuestro país. En sus Biblias, hermanos, busquen Romanos capítulo 13. Y vamos a leer de esa porción bíblica los versos 1 al 4. Romanos 13, por favor. Pónganse en pies los que podemos hacerlo. Vamos a leerlo todos despacio. Romanos 13. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora abran su Biblia ahí, en la primera carta a Timoteo capítulo 2, allá delante de Romanos, primera Timoteo capítulo 2, ahí en sus Biblias, por favor. ¿Ya lo tenemos? Primera Timoteo capítulo 2, vamos a leer nada más los primeros 3 versos. Primera Timoteo capítulo 2, los primeros 3 versos. Dice así, yo estoy en Pedro, perdón hermanos. Primera Timoteo 2, 3 versos.
Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, Dios, pedimos que cumplamos con esta exhortación. Debemos orar por quienes son o serán nuestros gobernantes. La autoridad está puesta de parte de Dios y está puesta para hacer justicia, pero necesitan conocer la justicia tuya. Y oramos nuestro Dios para que vean que nuestro país, estado o ciudad necesitan a Dios. Sin Dios el pueblo se corrompe. Sin Dios el pueblo se desvía. Sin Dios el alma perece. Por eso en esta hora elevamos nuestra oración a ti, suplicando por cada político, que trates con ellos, que hables a sus corazones y conciencias. Nuestro país tan amado y tan hermoso no necesita muchos políticos, necesita a Dios. Dios bendito, ten misericordia de nuestro país y ven con nosotros. Si tú diriges nuestra patria, habrá justicia y habrá paz. Ahora, Señor, al despedirnos para salir de este culto, pedimos tu bendición y ruego muy encarecidamente por mis enfermos de esta congregación. Mi hermano Daniel Díaz, mi hermano César Monroy, Raúl Córdoba, el hermano Tulio, la hermana Madaí y alguien más que tú lo sabes, oh Dios. Como médico divino acudo a ti para que pongas tus manos sanadoras sobre ellos y sean levantados. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Con la sangre de Cristo limpia nuestros pecados, para salir justificados de este lugar. Que el amor de Dios se derrame en cada corazón. Dios te bendiga, hermano, y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios ponga sobre ti sus ojos, te dé paz y grande bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Así puesto de pie, vamos a entonar un último himno, el 152, Señor Jehová. Y al finalizar estaremos despedidos. Dios te bendiga. Tú que nos has
te bendiga, estamos despedidos.